de verdad para todos vosotros y para los millones, los cientos de millones de personas que están viendo esto en directo, porque tenemos la suerte de tener la televisión abierta para todo el mundo y se está viendo en Latinoamérica y saludamos a todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Y voy a empezar a dar suerte. Todos no necesitan presentación. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, de Primero Justicia, partido hermano del Partido Popular en la Internacional Demócrata de Centro, y un ejemplo de lucha por la libertad. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, que aunque no forma parte de la familia política, aquí nosotros no preguntamos si eres de centro derecha o no, solo que la línea que separa la libertad separa a los tiranos de los defensores por la libertad. Y Antonio Ledesma es otro de los grandes aventurados. Léstor Toledo, de Voluntad Popular, el partido que lidera Leopoldo López, y su secretario de Internacional, que nosotros los secretarios de Internacional somos aquellos que siempre intentamos estar ahí. Felicitaciones por tu nuevo puesto. También nos contarás cosas sobre Venezuela. Leopoldo López tampoco necesita presentación y un defensor de los derechos humanos. Lo fue antes y lo sigue siendo ahora y llevas muy alto este banderín. Y por último, algo que no podía faltar, porque las peleas por la libertad están los grandes, los pequeños y los medianos. Y ahí está Regis Iglesias, que es el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, que sufrió muchísimo con la desaparición de Osvaldo Payá, de su líder. Pero nosotros no podemos dejar de citar siempre a Osvaldo Payá, a Eduardo Cardet, que es otro de los grandes prisioneros y es el auténtico líder del Movimiento Cristiano de Liberación, preso en la isla, sin cargos. Y ayer pues el régimen hizo una travesura de las suyas, por llamarlo así, Regis, y tú nos contarás después ahora. Pero yo sin más dilación quiero dar la palabra y empezar el debate sobre Venezuela. Luego abriremos a palabra a todos. Pero bueno, presidente, Julio, muchas gracias por estar aquí. Y yo te pediría, por favor, que nos cuentes, porque la situación dramática de Venezuela también, como todo tirano en la historia, quiere dar apariencia de legalidad, apariencia de democracia. Y tenéis unas nuevas elecciones. ¿Cómo estáis viendo este proceso nuevo que para nosotros es fraudulento? Seguro, muchas gracias, Joserra. Gracias al Partido Popular por esta invitación y por este panel sobre Venezuela y también sobre Cuba. Gracias a Ignacio, a Dionisio, que siempre han estado con el corazón y la energía puesta en Venezuela. Y yo les quiero transmitir algo que sentimos con mucha convicción. Nosotros estamos en este momento haciendo una gira por diferentes países. Hemos tenido la oportunidad de poder hablar en los últimos días con los presidentes de América Latina y la mayoría de los cancilleres. Estuvimos también hace pocas horas hablando con el presidente Macron. Tuvimos el privilegio ayer de reunirnos con el presidente Rajoy. Y la idea, con mucha convicción, que queremos transmitir es que este año, donde Venezuela y Cuba están dando la batalla más importante por la libertad del siglo XXI, este año tenemos una oportunidad real para que haya un desenlace democrático en nuestro país y que por lo tanto también haya un cambio en Cuba y en un proyecto que quiere buscar la implementación del totalitarismo no solo en América Latina, sino también aquí en Europa. Ahora, ¿por qué pensamos que este año hay esa oportunidad? El gobierno quiere aparentar, como ha dicho Joserra, que es democrático y que es fuerte, pero la verdad es que es un gobierno débil, que lo único que lo sostiene es la represión y la fuerza bruta. Un gobierno que no tiene ningún tipo de apoyo popular, ni de legitimidad, ni de ningún tipo de alianza internacional, pero que sí tiene un fenómeno que no ha pasado en ninguna dictadura totalitaria comunista que se conozca, que es la combinación perversa de petróleo y militares. Petróleos que le dan la fuerza para gastar y mantener un sistema clientelar y una cúpula militar que no representa a la Fuerza Armada, pero que se ha corrompido para mantener por la fuerza al régimen. Lo importante es que en este momento, y lo digo con total convicción, el gobierno de Maduro es un gobierno que está caído en todos los elementos que ustedes quieran ver. Pero es una caída en cámara lenta, porque tiene la fuerza de esa cúpula militar, de lo que queda de petróleo y del know-how de la franquicia cubana de la represión. Pero lo importante del momento, y es el mensaje que Antonio, Lester, Carlos Vecchio y yo hemos estado llevando en los diferentes encuentros que hemos tenido, es que el 20 de mayo
hay un proceso fraudulento que ha convocado el régimen a través de la Asamblea Constituyente, unas elecciones fuera de ley y fuera de Constitución, pero que representan un punto de inflexión en el cual le estamos pidiendo a todos los gobiernos democráticos del mundo que desconozcan esta elección, que desconozcan la elección y que se siga produciendo todo lo que significa el aislamiento y el castigo sobre un régimen que ha violado los derechos humanos y ha destruido la vida de todos los venezolanos. El proceso que se está viviendo a través de la presión internacional por una parte, la cual agradecemos y tiene presente a todas las democracias importantes del mundo, junto con la presión interna de un pueblo que no quiere el régimen que se vive en Venezuela, que quiere un cambio, que quiere democracia, que quiere libertad, que quiere justicia. La unión de esas dos fuerzas están produciendo el cambio posible que se tiene que dar en Venezuela. Son crisis que están abiertas: hiperinflación en la economía, caída de la producción petrolera, un divorcio y una fractura dentro de las Fuerzas Armadas que se ha producido en los últimos tiempos, la deslegitimación internacional, las sanciones, el proceso interno. Todo esto lleva a que nosotros, haciendo el esfuerzo que estamos haciendo y pidiéndole a toda la comunidad internacional que se desconozcan las elecciones del 20 de mayo, podamos producir un antes y después que tenga como propósito un desenlace democrático este año en Venezuela, que va a tener enormes repercusiones en Cuba y total repercusión en la democracia de la región. Eso es uno de los puntos más importantes, José Ra, que estamos llevando pues a todos los gobiernos. Una promesa del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular. España liderará en la Unión Europea el no reconocimiento de ese proceso fraudulento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ra. Voy a dar la palabra porque, bueno, ahí estamos. Ahí el alcalde Ledesma, para que él nos dé también su visión, porque la propia sociedad cubana, la propia sociedad venezolana sufre mucho estos regímenes. Pero sus élites, que se han convertido en narcoélites, en asociadas al terrorismo, con fortunas ingentes, aquí aparece un tema que también es de máxima actualidad, que son las sanciones. Y yo no sé qué perspectiva o cómo estáis contemplando vosotros esas sanciones que ya ha liderado también el gobierno del Partido Popular, porque ahora vienen muchos a luchar por la libertad. Todos caben, todos son bienvenidos, pero nosotros somos... El presidente Rajoy es el primero que cambia el fiel de la balanza cuando recibe a Lilian Tintori en El Mundo, para coger la causa de Leopoldo López. Pero el tema de las sanciones, nosotros, y aquí está Ignacio Salafranca, lo hemos liderado en la Unión Europea. ¿Cómo contempláis el tema de las sanciones? Me encantaría escuchar esa posición vuestra también. Bueno, muchas gracias. La verdad no soy de la familia, pero no me siento un entrépito en esta sala, porque aún no siendo de la familia, cuando salimos a recorrer el mundo a pedir la solidaridad de los presidentes en funciones, me acompañó en esa ocasión el doctor Alvarado, que está aquí presente. Debo decir que sin ningún tipo de titubeo y sin pedir mi partida de nacimiento ideológica, Mariano Rajoy se ha restiado con Venezuela, y eso lo agradezco en nombre del pueblo de Venezuela. Aquí hay testigos de sección. Está para quien para Venezuela, algún día, ojalá Dios me dé la oportunidad de inaugurar una escuela, un hospital que lleve el nombre de Donicio García Carnero. O será escuela porque aprendemos todos de él. Que podamos distinguir la calle del más humilde barrio de Venezuela con el nombre del diputado Salafranca, porque se lo merecen. Cuando caí preso el 15 de febrero del año 2015, no tenía 3 días entre rejas, y así como me habían encerrado las rejas de Ramo Verde, donde estaba preso junto con Leopoldo y con Daniel Ceballos, el presidente Rajoy abrió las rejas de la Moncloa para recibir también a mi esposa Milcy Capriles de Ledesma. Y por eso, cuando me pide José Ramón hablar de las sanciones, yo quiero decir que en esta coyuntura, la sanción de las sanciones
es que el presidente Mariano Rajoy ratifique, como lo acaba de decir en nombre del PP, y lo tomo que también en nombre del gobierno, el diputado García, que España liderará en Europa el desconocimiento del fraude electoral planteado para el próximo 20 de mayo. No se puede reconocer un proceso electoral donde están de antemano cuadrados los números, porque hemos sido víctimas de una cascada de fraudes, el fraude del 31 de julio, denunciado incluso por la propia empresa tecnológica Smartmatic, que dijo esa mañana del 31 de julio que se habían trucado más de 1 millón de votos. No puede ser transparente una elección cuando el registro electoral permanente no es sometido a una auditoría. No puede ser transparente un proceso electoral cuando más del 12% de la población de Venezuela está en el exilio, estamos en el exilio, y ya dicen que no le permitirán votar a los venezolanos que estamos en el exilio. No puede ser transparente ni legítima una elección cuando el régimen usa la violencia y somete a una política de hambruna a la inmensa mayoría de los venezolanos. Por eso digo hoy, en nombre no personal, sino de Soy Venezuela, estas palabras las acompañan también, entre otras, María Corina Machado, que manda un saludo al miembro del Partido Popular, que para poder hacer elecciones libres, primero tenemos que salir de la tiranía, porque pretender creer en la fantasía de que se va a producir un resultado diferente al que ya tienen planificado es como creer, y me lo dirá aquí el vocero del pueblo cubano, que ese proceso electoral que hacen en Cuba es también transparente. Es como pretender curar una metástasis con una aspirina. Para nosotros lo urgente es salir de la dictadura para poder celebrar elecciones libres en Venezuela. Y no se trata de que nos den mañana un mes, que suspendan de mayo para julio o de julio para septiembre, y que nos den 2 centros de votación nuevos y que nos den un rector nuevo, cuando lo que se trata es salir de todo ese entramado truculento, amañado, que le sirve a la tiranía de Nicolás Maduro. ¿Sanciones por qué? Porque Venezuela está en manos del narcotráfico. El 60% de la cocaína que llega a Europa sale de territorio nacional. ¿Sanciones por qué? Porque Nicolás Maduro protege a los cárteles de la droga, porque se han creado cárteles dirigidos por altos funcionarios del régimen. He dicho, y no es una exageración, que si la Brigada Antinarcóticos de la DEA hace una redada en Venezuela, desaparece el gabinete, porque prácticamente todos están coludidos con el narcotráfico. Están relacionados con el terrorismo. Diputado Salafranca, amigas y amigos presentes en este Congreso del Partido Popular, muchos de esos atentados que conmueven al mundo, que ponen en riesgo la estabilidad de este hemisferio, tienen que ver con las connubencias del régimen venezolano con Hezbollah. Conversábamos Lester, Julio, el doctor López Gil, de los informes que están ya en manos de los Estados Unidos. En algún momento hablará el secretario de Estado de todas las informaciones que hay sobre las relaciones de este régimen con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Pero además de eso, es un régimen que se aprovecha de la confianza de un pueblo para desarrollar sus métodos para alcanzar el poder. Primero el foquismo, como lo conocen muy bien los cubanos. El foquismo es para producir agitaciones, para crear confusiones y una atmósfera de ingobernabilidad. Después usan el método electoral para llegar al poder y desde el poder aprovecharse de las virtudes de la democracia para desmontar las instituciones, como ocurrió en Cuba y como ocurre actualmente en Venezuela, donde no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica y por lo tanto no hay gobernabilidad. Un régimen que no le rinde cuenta absolutamente a nadie. Y por eso cuando pedimos sanciones y algunos se angustian y en alta voz nos exclaman, pero es que nos preocupa que esas sanciones vayan a perjudicar al pueblo. No, no van a perjudicar al pueblo, perjudican el bolsillo de Pablo Iglesias o de Monedero o el bolsillo de Ramonet o las cuentas bancarias de los terroristas que se aprovechan del recurso petrolero de Venezuela
y de las ollas podridas de la corrupción, porque así como usan el narcotráfico, también usan la corrupción, como es el caso de Odebrecht, que se ha convertido en la letrina, en el pozo séptico que avergüenza a los ciudadanos de Latinoamérica. Por eso yo pido al Partido Popular que mantenga esa posición firme que acaba de anunciar el diputado García, que no puede haber titubeo, que no puede haber vacilaciones. José Martí, su hermano cubano, dijo una vez que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada, también es culpable. Mariano Rajoy tiene su cara y su conciencia limpia porque de antemano no ha tenido titubeo a la hora de defender la causa del pueblo venezolano, y estoy seguro que los gobiernos de Europa, como nos lo ratificó el señor presidente del gobierno francés, Emmanuel Macron, desconocerá ese proceso electoral porque es absolutamente amañado. En Venezuela, diputado García, delegados, delegadas, en este momento en que estamos en este foro, hay más presos que en Cuba. En Venezuela, amigas y amigos que me escuchan a través de los medios de comunicación, hay niños que se acuestan sin comer, que es buena suerte para ellos, porque otros se despiden para siempre de la vida, porque mueren por desnutrición. En el país más rico del mundo en petróleo, que está en las entrañas de nuestra tierra, sobre ese suelo caminan gente buscando desperdicios para tratar de sobrevivir, porque más de 8.200.000 ciudadanos no tienen cómo hacer 2 comidas al día. En Venezuela mueren más de 54 jóvenes diariamente a manos del AMPA común, porque como no hay Estado de Derecho, no hay seguridad y las instituciones no funcionan, la impunidad protege a esos vándalos que a manera de CDR, como los que operan en Cuba, oprimen a nuestro pueblo, porque en Venezuela opinar es un delito, disentir es un delito. Hoy Leopoldo López está preso simplemente por opinar, pero su conciencia está libre y está representada aquí en la palabra de su padre, que se siente orgulloso porque él dice: prefiero que mi hijo esté preso a que no sienta la vergüenza de no haber alzado su voz para defender la democracia venezolana. Y por eso yo quiero que hoy el Partido Popular le lleve imaginariamente un ramo de flores a los jóvenes que están sepultados, a los que murieron, a los escuderos. Bajo la tutela, bajo el régimen de Maduro han muerto más de 700 ciudadanos simplemente por protestar. Que aquí recordemos a Óscar Pérez, que fue acribillado, víctima de un crimen de lesa humanidad. Que recordemos a Franklin Brito, que se inmoló haciendo una huelga de hambre, defendiendo uno de los derechos sagrados, como decía Popper, que era el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Por lo tanto, a nosotros no nos separan ambiciones. ¿De qué candidatura presidencial vamos a poder hablar? ¿Cómo vamos a poder mirarnos en un espejo imaginándonos con la banda presidencial terciada si lo que tenemos es una túnica negra, porque estamos de luto, porque todos los días muere gente a manos del AMPA, muere por hambre, o esos venezolanos que salen del territorio nacional? Y mientras esa gente sale del territorio nacional, vemos a un dictador burlándose, diciendo jaquetonamente en la televisión que esa gente que se va a Miami a lavar posetas, pues bien, es mejor irse a Miami a lavar posetas que tener que lavar el dinero sucio que le robaron a Odebrecht o que le robaron al pueblo de Venezuela. Ese es el mensaje que yo quiero darles en nombre de los venezolanos. No es la voz mía, es la voz, hablo por los estudiantes presos, hablo por el general Baduel, hablo por los militares involucrados injustamente en el golpe azul, hablo por los agricultores, por los ganaderos expropiados, hablo por la gente de Agroisleña y hablo por los españoles que no podemos olvidar, porque en Venezuela hay más de 300.000 familias relacionadas con gallegos, con canarios, con catalanes, gente que se fue a Venezuela y Venezuela les abrió los brazos y hoy nosotros estamos recibiendo el cobijo y el afecto del pueblo de España. ¡Viva España! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia!
Ha sido tan potente tu discurso, alcalde, que quedan pocas dudas, pero han venido refuerzos, porque ha venido el presidente del Partido Popular de Ávila aquí, que le veo, y ya tenemos todos los refuerzos aquí que necesitábamos, en esa lucha por la libertad. Es impresionante lo que has contado y con toda esa fuerza. Dice el doctor Alvarado que falta Santa Teresa. Está Santa Teresa. Que le gusta el ron. Allí siempre tenéis una versión mejorada. Querido Lester, nos queda hablar también de esa situación humanitaria, esa defensa de los derechos humanos. Desde el punto de vista internacional es una palabra que corre el riesgo de quedarse hueca, porque hay gente que está sufriendo y no le estamos acompañando. Y no hacemos cada palabra que pronunciamos que lleve el nombre de un venezolano. Lester. Muy buenas noches, José Ramón, gracias por la oportunidad. Mira, bien lo decía el alcalde Ledesma, aquí esto no es por familias políticas, porque tanto el diputado Salafranca, Dionisio, tú mismo, por supuesto, y la gente que ha hecho un gran esfuerzo acá, tenemos algo en común, que es lo que nos ha unificado en esta lucha, que es que compartimos un principio, que es que la lucha por los derechos humanos no puede tener fronteras, ni geográficas, ni ideológicas. Por eso estemos donde estemos, el mundo tiene que condenar lo que está pasando. Y hoy, sin duda alguna, cuando vemos en retrospectiva los últimos viajes, las últimas giras que se han hecho, denunciando lo que ocurre en nuestro país, hay un antes y un después. Porque yo venía acá hace 2 años, 2 años y medio, a denunciar alguna cosa. Íbamos a Bruselas y le tocábamos a la puerta al diputado Salafranca: mira, traje este informe, traje esta cifra. Y las conocía mejor que uno, porque estaba bien preocupado. Pero en ese momento lo que denunciaba la oposición venezolana, entre tantas cosas, era una profunda crisis política. Y el discurso siempre era, no era un discurso, era una realidad. Para explicar lo que ocurría en Venezuela decíamos, hay una crisis política que se generó abruptamente en diciembre del 2015, cuando el pueblo venezolano votó masivamente por apoyar a este señor y otros más de 100 diputados demócratas, diputados luchadores, diputados para que defendieran los derechos humanos, y la dictadura de Maduro decidió desconocer la voluntad de un pueblo que le dio 2/3, más del 75% del control de la Asamblea Nacional a la oposición. Entonces, ¿cuál era nuestra denuncia? Hay una crisis política, se rompió el hilo constitucional, porque somos un país sin Congreso, somos un país sin poder legislativo. La gente votó, la voluntad popular se expresó y le dio la Asamblea Nacional a la Constitución y la dictadura la desconoció. Y ahí se desprenden temas políticos que nos duelen muchísimo, como los presos políticos, como el acoso al Parlamento, a los diputados, el que te quiten la inmunidad parlamentaria, que te persigan, etc. Y hablamos siempre de esos temas. Era muy difícil explicar casos puntuales o individuales nuestros. Yo me presentaba acá, mira, yo soy diputado electo en una región que es el estado Zulia, pero no puedo volver a Venezuela porque tengo una orden de arresto. Entonces la gente me decía, pero bueno, ustedes no tienen fuero parlamentario, no tienen inmunidad, y tenés que explicar siempre un tema político. Hoy, 2 años después, digo que ya formalmente estamos hablando de una crisis que sigue siendo política y social, por supuesto, más bien se ha agudizado, pero que llegó al término, y eso tiene implicaciones, y tú las conoces, de crisis humanitaria. Y esto está refrendado por todas las instituciones serias, internacionales, que manejan derechos humanos y que manejan las cifras. Y lo que está pasando en Venezuela llegó a unos niveles de crisis humanitaria terrible. El alcalde Ledesma te ha dado algunas cifras, que por supuesto tú no las dices rápidamente, pero da mucho dolor a quienes conocemos las historias y a quienes hablamos con familiares que hoy mueren porque no tienen cómo hacerse una diálisis, que hoy mueren porque no tenían ni el dinero, y si tuviesen el dinero no podían conseguir los medicamentos, porque hay más de un 80% de escasez de medicamentos en Venezuela. Tengas el dinero o no, el 80% de las medicinas que usted vaya a comprar en Venezuela no existen, no las hay, porque hay unos niveles de desnutrición nunca antes vistos, porque están muriendo diariamente en promedio 6 niños por desnutrición, 6 diarios, porque el salario en un país que todo el mundo nos quede rico, porque tenemos las reservas de petróleo más importantes del mundo, y porque precisamente los que vienen de España decían en los años 50, cuando se comenzaron a ir cientos de miles de españoles a Venezuela, huyendo de la dictadura acá, decían que era un país rico, decían los canarios que éramos la 8ª isla, porque se iban allá y con el recurso que se ganaban en un mes trabajando ya tenían las pesetas para pagar lo que les costó el pasaje y seguir produciendo. Bueno, ¿cómo es que ahora el salario actual te alcanza, según cifras que nos daba el doctor Ricardo Hausmann, un economista que nos da orgullo que sea venezolano, que hoy el salario en Venezuela te alcanza para comprar 2 huevos? 2 huevos puedes comprar para comer cada día en Venezuela con ese salario.
Entonces, esa crisis humanitaria perversa tiene unos orígenes y el decretarla y el reconocerla tiene que tener unas consecuencias. Primero, los orígenes. No es un problema económico, no nos engañemos. La crisis humanitaria en Venezuela no se genera por un tema financiero. Los recursos han estado. Venezuela manejó, bajo el mandato de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la renta petrolera más importante de nuestra historia. Y esa renta no sirvió para el progreso. No fue invertida en el progreso de Venezuela. Se la robaron. Y yo, bueno, con un hermano cubano aquí al lado, estoy seguro, y él por supuesto lo irá a perfeccionar porque tiene toda la experiencia, que es parte de un modelo, es adrede, es a propósito la generación de esa crisis humanitaria. El éxodo masivo que hay en Venezuela lo está generando el gobierno como lo generó en Cuba. Les abro la puerta. Hay un puente, hay varios, pero está por ejemplo el puente Simón Bolívar en la frontera, donde cruzan cada día, José Ramón, cada día, más de 30.000 venezolanos sin ningún tipo de control. Ante las narices, la mirada complaciente del gobierno y la Guardia Nacional. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere la dictadura? Que esa gente se vaya y no venga más. Y esos 30.000 que están cruzando diariamente, muchísimos se quedan del lado colombiano de la frontera y terminan yendo en un viaje de 7, 8 días por carretera a cualquier país de la región. O los que tienen la oportunidad, un familiar, unos ahorritos, un amigo, que tengan la dicha de tomar un avión, están llegando acá. Y esos poco a poco que están llegando acá, ya hay más de 300.000 venezolanos viviendo en España. Entonces, esa crisis humanitaria es parte de una política en sí misma de la dictadura. Los mato de hambre, les quito las medicinas, les quito todo lo que pueda y les dejo la puerta abierta para quedarme con los que están. Y eso, aquí hablando en clave española y con representantes de países que tienen democracia, yo les quiero hacer esta reflexión final. Tienen que valorar sus instituciones y la democracia en sí misma. Porque cómo llegamos a esta profunda crisis con el país con las reservas petroleras más importantes del mundo, que hoy no tenga cómo comer, producto del populismo, que es igualito en todas partes. Que allá se llame Partido Socialista Unido de Venezuela, y aquí se llame Podemos, es igualito. Un Mesías que llega criticándolo todo está mal, nada sirve, hay que cambiar este sistema. Yo te prometo que conmigo, como decía Chávez, yo te prometo que conmigo no van a haber niños en la calle, yo te prometo que no va a haber más hambre, todo lo que está aquí nada sirve. ¿Y dónde empieza a tener calado ese discurso? En los jóvenes, en las universidades. Los más jóvenes, que somos más rebeldes y que queremos ideas de cambio. Y si alguien nos habla bonito y nos dice que nada de esto sirve, entonces quiere un sistema nuevo. Cuidado con eso. Porque en el 98, después de gozar 40 años de democracia, donde hubo descentralización, donde hubo productividad, donde hubo progreso, donde la educación era orgullo para nosotros, y el señor Leopoldo López Gil tiene mucho que ver con el orgullo que significa la educación en el tiempo de democracia en Venezuela. Bueno, en el 98 la gente quiso apostar por un cambio y fue un cambio para peor. Entonces, ¿por qué creo que ese mensaje es importante acá? Que hay representantes de varios países. Cuiden su democracia. Nosotros podemos pensar que estoy exagerando. Es imposible. Que no haya en un país tan rico, ¿cómo comprar la comida? No, eso no va a pasar. Cuando Chávez ganó las elecciones tenía 14 años. Y algunos advertían, mira, ve que este tipo tiene manías de que puede ser un dictador y aquí se va a quedar la gente sin comida y tal. Unos pocos lo advertían. Y nosotros los que éramos más jóvenes, se hemos exagerado. Con todo el petróleo, con nuestra riqueza, con oro, con las riquezas naturales que tenemos, ¿cómo no va a haber comida? Y no la hay, si no cuidan los sistemas democráticos. Y entramos en una guerra no política, porque oposición tiene que haber, es necesaria para la democracia. Pero entramos en la antipolítica, en ese cóctel tan peligroso, de la antipolítica, más el populismo y querer que hay soluciones mágicas, cualquier país puede entrar en el foso que entró en el nuestro. Y por último, cuando hablo de consecuencias, es que decretar, asumir y reconocer que hay una crisis humanitaria en Venezuela requiere, como bien lo decía el alcalde Ledesma, la responsabilidad de actuar. Naciones Unidas plantea muy claramente la responsabilidad de proteger a los ciudadanos cuya vida misma está en peligro. Repito, no es una crisis política generada por dos bandos, aunque 80% de la oposición quiere cambio, tú pudieras decir, bueno, es 80-20, no. Es una crisis humanitaria, están matando a los venezolanos y el mundo entero, el Partido Popular que tiene liderazgo en este país y este país que tiene liderazgo en Europa, tiene que actuar en consecuencia y hacer lo que tenga que hacer, porque es tan miserable quien gobierna mi país, que ha negado que gobiernos como este y otros, que han ofrecido llevar medicinas, que han ofrecido llevar comida,
para no reconocer la crisis humanitaria, prefieren negar la ayuda. Si no la quieren reconocer, hay que forzarlos a que reconozcan esa crisis humanitaria y hacer lo que haya que hacer para que esa ayuda llegue. Y así será, Lester, y así será. No te quepa la menor duda de que nosotros estaremos en esa batalla. Habéis dicho unas cosas que son importantísimas. El alcalde de Ledesma lo dijo de pasada. Los CDRs, los Comités de Defensa de la República. Lo mismo que tenemos en Cataluña hoy en día. Lester lo dijo de pasada, porque aquí ocurre como en la fábula de Esopo. Aquí hay un asesino, pero también hay un tonto útil. Aquí hay una fuerza política de las que se consideran nuevas que quieren acabar con la inmunidad parlamentaria, sin darse cuenta que estamos viviendo un momento de populismo y de antipolítica que nos va a llevar. Ellos creen que venden regeneración, pero no se dan cuenta que la democracia y la calidad de la democracia están en instituciones que hemos hecho, como dicen los británicos, durante siglos, regándolas y haciéndolas que crezcan para defensa de la democracia. Aquí son tan malos los populistas y la antipolítica como los tontos útiles, los nuevos políticos. Por eso sabes que nosotros también, de nuevo, y en la Unión Europea, la idea del canal humanitario la hemos lanzado y ahí seguiremos. Y por último, pues vamos a hablar, porque tú has lanzado las conexiones de Cuba con Venezuela, pero Colombia es si no gana Iván Duque, será el próximo campo de batalla para el populismo. Y si algo aprendieron esos torturadores cubanos, es que lo que más debilita una sociedad son sus presos políticos. Y por eso lo han usado. Y aquí tenemos el epítome de lo que son los presos políticos en Venezuela y en el mundo. Leopoldo López ahora está en casa, en arresto domiciliario, pero está arrestado para que no haga política. Lo tienen prisionero en una jaula de oro, pero él se resiste porque es un líder natural. Ahí tenemos a Eduardo Cardet en Cuba y él se resiste. Estáis hechos de otra naturaleza, sois un ejemplo para el mundo. Leopoldo, muchas gracias por estar aquí y tú tienes la palabra. Bueno, y acaba de venir Pablo Casado, que también es diputado por Ávila y otro luchador por la libertad. Y que luego se junta a la foto con nosotros. Tal vez antes de empezar, primero que estoy en una compañía que me honra, el panel entero y los presentes, la verdad es extraordinario. Me siento muy honrado. Pero quiero empezar por hacer un acto de justicia, una expresión de agradecimiento a una persona que ha sido consecuente con la causa de Leopoldo y con la causa de Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Y da la casualidad que lo tengo sentado aquí al lado. Así que a él le voy a hacer entrega de un libro que acabamos de publicar, que es la historia de una saga de una familia, la familia López, desde el comienzo de la República de 1830 hasta la fecha, peleando por conseguir lo que nosotros soñamos como un mejor país, una mejor Venezuela. Y lo pongo aquí, y creo que se lo voy a dar en nombre de todos ustedes. Para nuestro gran y queridísimo amigo Joserra, con quien tanto tenemos que agradecer por su amistad y solidaridad, en la esperanza que estas páginas le den alguna otra razón por la cual decimos: el que se cansa, pierde. Joserra. Qué maravilla, Leopoldo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues está hablando, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Tú, Antonio, como tienes vocación de alcalde, vas a hacer una escuela para Dionisio, una calle para Ignacio, pero yo lo único que quiero ser es venezolano. Cuando estéis de vuelta en Venezuela, hacedme venezolano, y este será mi país también. Bueno, a riesgo de que me digan, como decimos allá en mi país, vas a seguir pidiendo, vas a pedir más que un cieguito. Bueno, hoy yo vengo a hablar no del aspecto político de esa Venezuela que ha sido bien explicado. No voy a hablar de esa Venezuela rica que todos decimos que todavía tiene los mayores depósitos de petróleo, las reservas de petróleo del mundo,
que cuando llegó el socialismo al poder en Venezuela, el socialismo malentendido, porque es el peor, eso no se puede llamar socialismo ni nada, son unos sátrapas los que están en el gobierno, llegaron con una producción que superaba los 3 millones de barriles diarios, con planes de desarrollo, en 5 años podíamos llegar a 6 millones de barriles diarios, y las noticias hoy nos dicen que estamos produciendo menos de 1.200.000 barriles diarios, y que para fin de año muy probablemente estemos solamente, si acaso, en 1 millón de barriles diarios. Con 1 millón de barriles diarios le quiero decir que no hay necesidad de que se sancione a nadie, porque no va a haber comida para nadie. Nosotros en este momento no tenemos medicina, no tenemos alimentos, porque no hay reserva, no hay moneda con qué pagarla. Al punto tal que el gobierno se ha inventado ahora una nueva, extraordinaria criptomoneda para ver si alguien cree en que en Venezuela todavía tenemos algunos depósitos de petróleo que no han logrado sacar, que en Venezuela todavía hay algunas minas de oro que nadie ha logrado descubrir, que en Venezuela hay algunas minas de diamante que también están por ahí, y precisamente porque creemos que eso está ahí, la gente va a comprar criptomonedas llamadas petro. Yo creo que el señor Maduro, no sé si sabe leer, pero debería leer un poquito sobre lo que realmente son las criptomonedas antes de poner su santico en la criptomoneda. Y decía que iba a pedir más que un cieguito porque, primero, como lo dije antes, voy a expresar el agradecimiento que tenemos los venezolanos para España y para la comunidad internacional en general, pero subrayando la de España. Mi hijo cayó preso en febrero del año 14 y les puedo decir que la saga de la familia fue recuperar la libertad de Leopoldo y los presos políticos que estaban con él injustamente. El juicio de él duró más o menos 1 año y medio, donde no se le permitió, al estilo cubano, producir ninguna prueba en su defensa, ningún testigo en su defensa, ningún perito en su defensa, y fue condenado a casi 14 años de prisión. La saga de la familia salió a buscar apoyo internacional y les puedo decir que no nos recibía nadie. Tocábamos todas las puertas, no nos recibían, porque Leopoldo lo habían vendido muy bien, el aparato propagandístico del régimen, como un hombre violento, un hombre que había producido él, con su palabra, con su discurso, la violencia de las calles en la protesta de Venezuela. El primer valiente que le abrió la puerta a la petición de ayuda que hacía la familia López fue el presidente Rajoy. Incluso, y creo que no digo ningún secreto, en contra del consejo de su canciller. Recibió a Lilian en la sede del partido, porque no lo podía hacer precisamente por el consejo del canciller de hacerlo en la Moncloa. Pero no tardó mucho, a los pocos meses la recibió en la Moncloa también. Esa apertura, cuando se anunció que el presidente Rajoy había recibido a Lilian, fue suficiente para que se comenzaran a abrir todas las puertas importantes de todos los gobiernos del mundo libre. Y yo diría que hoy es una vergüenza para cualquier gobierno del mundo libre que no nos haya abierto la puerta. Por lo tanto, no tenemos sino que pedir una cita y nos dicen cuándo quieren venir, porque hoy es un prestigio estar peleando por la libertad de Venezuela. La libertad, quiero decir, hoy, de más de 300 presos políticos. No es uno, no es Leopoldo López que está preso, son más de 300 presos políticos y la mayoría de ellos, para agravar la situación, ni siquiera se les ha llevado a juicio. Tienen años de años, algunos en cárceles que no son cárceles,
porque lo que son sótanos que están desprovistos de todos los servicios mínimos de una cárcel y no ven el sol durante años, como es el caso del hijo de Baduel. Bueno, tenemos que abrir los ojos y eso sigo pidiendo, y por eso sigo pidiendo el apoyo para España, de España para Venezuela, para esa gente, que no se olviden que todavía tenemos presos políticos, que todavía tenemos un régimen que está oprimiendo a los venezolanos. Tanto nos oprimen que hoy tenemos el 10% de la población, 10% de la población fuera de nuestras fronteras. Un país que no hacía sino recibir, como bien lo dijo alguien, con los brazos abiertos a la inmigración fundamentalmente de Europa y de los países vecinos. Hoy estamos exportando a nuestro talento, a nuestros jóvenes, porque ya no les ofrecen futuro. En Venezuela últimamente ha habido más de 30.000 asesinatos, es decir, 1 por 1000 de los ciudadanos muere en manos del AMPA. Pero peor, que no termina ahí la tragedia, es que el 90% de los asesinatos ni siquiera son investigados, porque quien ha armado a los asesinos es el propio gobierno. Quien comete hoy los asesinatos en una gran proporción son los propios policías, son los esbirros del gobierno. El gobierno se ha convertido en un narcoestado. Hemos puesto al servicio del narcotráfico y por supuesto del terrorismo internacional, como bien lo dijeron aquí, a toda Venezuela. Es por eso que estamos, lamentablemente, esos 3 millones casi de venezolanos en el exterior. No es una decisión personal, realmente nos han impuesto esa decisión. ¿Y mi petición cuál es? Es muy sencilla. España nos ha abierto la puerta, España nos ha abierto los brazos, pero no es totalmente cierto, perdonen. Y con toda la humildad del caso, quiero recordar solamente la cifra del año pasado. 15.000 venezolanos pidieron asilo en este país. Solamente 15 fueron aprobados. Yo pido a España que se reconsidere la solicitud. Bueno, pido que se reconsidere esa política, que se revise esa política y que tal vez se pueda adoptar una política de carácter pasajero. En este momento hay 3 veces más venezolanos pidiendo asilo en España que sirios, donde hay una guerra espantosa. Y eso ahora lo podemos entender, porque la guerra que tenemos nosotros es contra un enemigo inmenso, el leviatán del gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos que defender a esa pobre gente. Y les pido, y ya que ustedes son el partido de gobierno y que siempre ha sido solidario, como bien lo dijiste, José Ramón, siempre han sido solidarios, que tal vez esta revisión de la burocracia y las políticas burocráticas nos permita que esas personas de alguna forma encuentren en lo que siempre ha sido España, nuestra madre patria. Y así será, y así será. Yo mucho más no puedo decir, que ya hemos empezado a hacerlo.
ya hemos empezado a hacerlo. Hay muchos venezolanos, aquí está Ligia Contreras de Primero Justicia, Manuel Rodríguez de la Causa R, no le miramos a nadie de dónde vienen, sí a dónde quieren llegar. Y conocemos perfectamente esa situación y dónde estaba el problema y lo vamos a solucionar también. Gracias. Vamos a ver. Este panel lo van a cerrar ellos otra vez, pero antes tiene que hablar Regis Iglesias. A Regis es la persona de todos los que estamos aquí sentados que conozco desde hace más tiempo. Y no se ha cansado de luchar por la libertad en Cuba, pese a que el régimen, perdonadme, es más perverso que el venezolano. Lleva más tiempo ejerciendo la perversión. Tiene una posición a la que han intentado reducir a la mínima expresión. Pero ellos no se dan cuenta que es que a Regis le gusta el... Y así va a seguir demostrando. Y cuando veo a Regis, veo a Osvaldo Payá, veo a Carlos Payá, veo a Rosa María, y veo a Eduardo Carret y veo a Rosa. A Rosa Rodríguez. Rosa Rodríguez. Y yo quiero que nos hables de todos ellos, Regis, que nos hables de la perversión, de lo que intentaron primero los comunistas en Cuba e intentaron perfeccionar en Venezuela, y dónde estamos en este camino. Bueno, lo primero que quiero es agradecerte a ti el privilegio de poder compartir contigo, con Leopoldo, con Julio, con Lester y con Antonio y con todas las personas que nos acompañan esta tarde, porque a pesar de que no voy a utilizar mucho tiempo en la descripción, como bien tú decías, el problema de Cuba tiene 60 años. Estamos hablando de un sistema, no de una dictadura, estamos hablando de un sistema que es absolutamente totalitario, intrínsecamente perverso en su máxima expresión, que cuando nosotros oímos a nuestros hermanos venezolanos pues contarnos qué es lo que están pasando, nosotros decimos, es que nosotros llevamos 60 años en esa historia. Y cuando incluso los oímos hablar de elecciones, nosotros decimos, es que en Cuba no hay elecciones, hay unas votaciones por 601 individuos escogidos por unas comisiones electorales para 601 cargos en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por eso yo agradezco tanto la oportunidad de compartir con ustedes en estos espacios que sobre todo Joserra siempre ha abierto al Movimiento Cristiano Liberación y a los cubanos, porque nosotros hemos tenido que luchar y trabajar por 60 años contra esa no dictadura, esa tiranía, ese Estado totalitario, un Estado totalitario, es un Estado totalitario, no es ni siquiera una dictadura. Muchas veces solo, muchas veces acompañado con amigos demócratas, que valoramos, como en el caso de Joserra, como en el caso de muchos amigos del Partido Popular. Y en momentos en que aparentemente parece que va a aceptarse ese continuismo del régimen, cuando Raúl Castro va a coger sus años sabáticos, sus vacaciones, o va a tener su retiro de oro, poniendo a una marioneta que le sustituya para preparar el camino para que su familia continúe en otro momento más oportuno gobernando. Cuando todo esto parece que se está consumando, desde Europa se levanta la posición común que se suponía que estaba pensada para apoyar al pueblo cubano en la lucha por sus derechos. Valoramos tanto que el Partido Popular, Joserra especialmente, nos dé la oportunidad de venir aquí a hablar no solo de Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, que hace 1 año y 5 meses ya fue secuestrado. Nosotros decimos secuestrado porque no podemos llamar a eso una detención legal, con todas las garantías del proceso judiciales. Eduardo fue anunciada a su esposa unos días antes de su arresto, incluso unos días antes de la muerte o del anuncio de la muerte del dictador Fidel Castro. Estábamos en Miami en una reunión de nuestro movimiento. Disculpen que me vaya por la anécdota, pero es importante
aclarar las causas por las que Eduardo está preso. Y en ese momento a la esposa vienen los miembros de la policía política, estos esbirros que tiene el régimen para reprimir al pueblo, y le dicen que al regreso de Eduardo a Cuba iba a ser detenido y condenado a 15 años. Luego el régimen anunció que había muerto Fidel Castro. Se le achacan a Eduardo unas declaraciones porque supuestamente en detrimento del valor histórico de la figura de Fidel Castro, y resulta que comienza digamos, se comienza a aceptar que Eduardo estaba preso por hacer unas declaraciones que en todo caso tenía derecho a hacerlas, como tiene derecho toda persona que se sienta libre. Pero en realidad Eduardo está preso precisamente por liderar una de las campañas que el Movimiento Cristiano Liberación el año pasado inició contra precisamente el fraude de estas votaciones que acaban de realizarse y del cual ha surgido el continuismo que se va a presentar ahora en este mes con la retirada de Raúl y el ascenso de una marioneta suya, en donde reclamábamos a la Asamblea Nacional y a todos los diputados que hemos podido ver, cientos de diputados que hemos visitado en Cuba, que se reconozca el derecho, si va a ser una nueva ley electoral, todos los cubanos tenemos que tener derecho al voto, todos los cubanos tenemos que tener reconocido el derecho a regresar a nuestro país y a participar de esas elecciones, sin que las comisiones de candidatura, que son las que deciden e impiden a unos y a otros quién es el candidato, lo hagan, que podamos hacerlo directamente con las propuestas, o sea, con la nominación de los propios ciudadanos. Y esta es la razón por la que Eduardo está preso, por intentar incluso de la ley a la ley cambiar las leyes que están impidiendo y coartando el derecho de los cubanos a ejercer sus libertades, y que unas nuevas leyes garanticen estos derechos. La solidaridad con Eduardo ha sido, la sentimos muy directamente, sobre todo de parte y vuelvo a insistir, de Joserra y del Partido Popular. Y esto es correspondido no solo en el deseo de nuestros amigos para que Eduardo, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, sea puesto en libertad. También es de mi regreso y el de todos los cubanos que así lo querramos a nuestro propio país. Ayer quería contarles algo que sucedió. Fue secuestrada la líder del Movimiento Cristiano Liberación en Ciudad Habana, Rosa María Rodríguez Gil. Ella fue secuestrada por la Seguridad del Estado, por los esbirros de la Seguridad del Estado, cuando se dirigía al Consejo de Estado a presentar 10.000 firmas colectadas en este periodo que Eduardo ha estado preso, demandando la libertad inmediata de Eduardo Cardé. Las firmas le fueron ocupadas, le fueron robadas por estos agentes de la Seguridad del Estado. Hoy fue liberada, vamos a decirle, liberada, fue de vuelta a su casa con su esposo. Y el asombro de los cuerpos represivos era que en tan poco tiempo el Movimiento Cristiano Liberación, después de los asesinatos de Osvaldo Hijaro, después del destierro nuestro, del encarcelamiento de Eduardo, de las elecciones y todos los procesos internos que hemos tenido que vivir, haya podido regenerarse y no solo existir, sino también trabajar aún por los derechos de los cubanos, y que 10.000 personas dentro de la isla pues estén apoyando la libertad de Eduardo, el líder del Movimiento Cristiano Liberación. Ellos estaban muy temerosos con el hecho de las 10.000 firmas nuevas que Rosa iba a presentar a la Asamblea, y la amenazaron, por supuesto, con que la iban a arrestar en otra oportunidad, de que la iban a condenar. Y ella simplemente le dijo que cuando volviera, que ella iba a continuar con que cuando fuera a dirigirse nuevamente al Consejo de Estado, pues iba a decirles que estas firmas que la Seguridad del Estado ha robado de ciudadanos demandando la libertad de Eduardo Cardé, se las pidieran a los miembros de la policía política, que son una institución que al final es parte del Estado, y por lo tanto
pues si querían saber del paradero de las firmas de estas personas que están haciendo esta demanda, que se las pidieran a la policía política. La buena noticia es que en medio de estos 60 años, en medio de todos estos procesos que he descrito desfavorables para nuestro movimiento y para los cubanos, han salido 10.000 cubanos más, que no estamos hablando de Venezuela ni siquiera, ni estamos hablando de España. Bueno, no voy a mencionar el caso de Venezuela, que tiene sus particularidades. No estamos hablando de un país, unas firmas colectadas en un país democrático. Y esto es importante. Es un pequeño paso para la democracia, pero es un gran paso para el movimiento Cristiano Liberación y para la oposición cubana, parafraseando a Neil Armstrong. Por lo tanto, quería comentarles esto. Quería también pedirles que no se deje la demanda por la libertad de Eduardo Caldés, pero pido en especial hoy respaldo y demanda al régimen cubano que respete la integridad de esas 10.000 personas que han pedido la libertad de Eduardo Caldés. Porque tenemos la experiencia de que cuando hemos presentado firmas para los referendos sobre el proyecto Varela, después ellos han tomado el trabajo de ir casa por casa y han sido ya hasta la actualidad 35.000 personas las que han respaldado el referendo sobre el proyecto Varela. Pues ellos han visitado uno a uno a esos firmantes, que lo han hecho legalmente, basando a partir de los derechos que da la Constitución, y lo han ido a amenazar. Por lo tanto, yo pido a todos ustedes que haya una declaración al régimen cubano para que respete la integridad de esas personas que han demandado la libertad de Eduardo Caldés y que en estos momentos sus firmas han sido secuestradas por la policía política, por los esbirros que tiene el régimen cubano para reprimir y para asesinar a nuestro pueblo. Muchas gracias, Regis. Pues, como ha sido lo último, no te vas a llevar una promesa, te vas a llevar 3. Porque sí. Aquí está Dionisio, aquí está Nacho y aquí estoy yo, y nosotros 3 velaremos por esos 10.000. Lo sé. Así que yo os voy a dejar el último minuto de oro, pero de verdad un minuto, porque os miro y ya os conozco, un minuto, por si acaso queréis decir algo más. Y por el mismo orden que intervinisteis antes de que clausuremos, y os voy a pedir 2 fotos. Una vamos a hacerlos pues con los políticos que están aquí, pero después quiero invitar a todos los que estáis en la sala a haceros una foto con nosotros. Julio, presidente, Muy bien. adelante. Bueno, de nuevo agradecer y transmitirle a todos ustedes el empeño que tenemos nosotros en hacer de este año un año decisivo para Venezuela, para la libertad de nuestro país, para la libertad de nuestros presos políticos como Leopoldo, para un país que merece la dignidad que se le ha robado y que tengamos un sentido de urgencia humana, urgencia política. Lo peor que puede pasar con Venezuela es que nos resignemos a lo que está sucediendo hoy. Lo peor es que nosotros convirtamos a Venezuela en parte de un paisaje y de una inercia como si fuéramos ya un país que está condenado a la eternidad. Todo lo contrario, nosotros vemos en las crisis que se están viviendo y en la solidaridad que se ha producido por todas las democracias del mundo, una oportunidad real que va a tener una incidencia enorme en Cuba. Créanme, sería motivo de otro foro, pero la importancia de hablar del intrincado combinación de complicidad que existe en este momento entre el régimen cubano y el régimen venezolano, lo pongo en un solo aspecto. Una de las cosas que ha pasado, que a mí me parece sumamente alentadora, es que muchos oficiales de la Fuerza Armada se han comenzado a rebelar frente al gobierno de Maduro. Pero quienes están produciendo en este momento la persecución, los interrogatorios y la represión dentro de la Fuerza Armada, lamentablemente son oficiales de la inteligencia cubana. Es decir, nuestro país está tomado y colonizado por el mismo régimen que le ha privado a Cuba durante 60 años. Lo que sucede en Venezuela va a tener una incidencia directa y permanente en Cuba y también en todo el continente americano y en todos como nosotros, que somos luchadores por la libertad del género humano. Muchas gracias a todos. Alcalde.
Tal cual como aquí se ha dicho, Venezuela tiene un régimen muy peculiar porque es el único caso, creo que vigente en la historia, que es un país en manos de gobernantes que pagan para que nos invadan. Venezuela le regala miles de barriles de petróleo a los hermanos Castro para que nos invadan. Y estando Venezuela invadida, siendo Venezuela un país sitiado, secuestrado por mafias, por colectivos parapoliciales, por planes que controlan las cárceles, por parasindicatos, por una élite militar corrompida, es que nosotros propugnamos la aplicación del principio de intervención humanitaria que está plasmado en el capítulo 7º de la Declaración de Naciones Unidas, conforme al cual, a ese capítulo, debe desarrollarse una política de protección. Es la obligación de resguardar a los pueblos que son víctimas de regímenes que aplican, como es el caso de Venezuela, violaciones sistemáticas, violaciones masivas de los derechos humanos. Por esa razón, Maduro no solo está siendo juzgado por el Tribunal Supremo Legítimo por estar involucrado en un hecho notorio de corrupción, sino también que cursa ya en el Tribunal Penal Internacional una causa con la cual se le imputa ser perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Y es el martirio que ha vivido el pueblo de Venezuela, el martirio de más de 20.000 trabajadores de petróleos de Venezuela que con un pitazo fueron echados a la calle. Es el martirio de los trabajadores de la Marina Mercante. Es el martirio de jóvenes como Loran Salé o como Vilca Castillo o como el joven concejal de San Cristóbal, José Vicente García, por citar solo tres, a los que se les está conculcando su ilusión por el futuro. Pero esos jóvenes con mucho valor están parafraseando más bien a Martin Luther King cuando dijo: yo tengo un sueño, y es el sueño de recuperar la libertad, porque en medio de tantas dificultades Venezuela tiene una potencia heredada de nuestros padres libertadores. Nosotros somos hijos de libertadores y por eso Venezuela es más inmensa que las más grandes adversidades y sacaremos adelante al país. Y con respecto a tu caso, cuando le propuse a Julio, a Lester y al doctor López Gil la escuela para Dionisio, la calle para Salafranca, me dijo Julio, la nacionalidad venezolana para José Ramón. Yo dije no, y me dice, ¿por qué? Porque le vamos a crear un problema como el de Maduro, que por tener doble nacionalidad no puede ser presidente de la República. Menos mal que en esta sala sí que hay candidatos que llegarán a ser presidentes del Gobierno de España. Muchas gracias. Citaste la pelea de la doctora Tamara Sujú, ¿no? Que ha sido, y luego pues algo que pusiste en suerte, de la fiscal también. Adelante, Lester. Mira, yo quiero terminar con el tema que empezaste, que es el tema de las elecciones del 20 de mayo. ¿Por qué? Porque ahí hay una oportunidad para actuar. La dictadura te cierra todas las ventanas, te cierra todos los espacios para que tú la puedas sacar. Su objetivo es mantenerse en el poder. Pero ese error histórico de haber convocado esas elecciones en las circunstancias que las están convocando. Primero desde su origen, convocado por una especie de narcosoviet, que es esta Asamblea Nacional Constituyente, que desconoce España y la Unión Europea, que ha desconocido la Unión Europea sabiamente, y que convocó la elección. Luego el desarrollo de lo que ha sido este proceso y las características en sí mismas convierten el 20 de mayo en una oportunidad para salir definitivamente de la dictadura, como bien lo dijo Julio. Yo estoy convencido, y tenemos mucha esperanza, mucha fe, mucho ánimo en esto, que el 20 de mayo con ese error histórico es el principio del fin de la dictadura. Pero así hay que asumirlo, José Ramón, y hay que asumirlo a tiempo. No es el 20 o el 21 donde podemos ver cuáles van a ser las consecuencias y cómo actuamos. Es sabiendo que es un proceso ilegítimo,
sabiendo que es un proceso donde la oposición no puede participar porque están presos, inhabilitados o eliminados de los partidos, que fue convocado por un narcosoviet llamado constituyente y que eso es de todo menos una elección, es una estafa. Ahí tiene que empezar una presión, una asfixia internacional que no permita que Maduro gobierne y que lo obligue a salir del poder. Y como dijo Ledesma, esto se trata también de soñar, de cómo vemos esto. Y yo también he tenido un sueño. Y el sueño que yo estoy viendo es que si ese domingo se llega a dar, ese domingo 20 de mayo, y cometen ese error, la salida abrupta va a ser en días, va a ser en semanas. Y menos de 2 meses después yo estoy soñando con que el domingo 15 de julio, que se juega la final de la Copa del Mundo, podamos estar celebrando, viendo la final del Mundial, viendo a España, sí, vibrando, felices con un gol de Iniesta, de Asensio, de Isco, pero que ese partido lo vamos a poder ver, Leopoldo, Antonio, Julio y más de 3 millones de venezolanos, lo vamos a poder ver por la televisión, con nuestra familia, en la sala de nuestra casa en Venezuela, en una Venezuela libre y democrática. Y yo ya con la camiseta de la tinta. Leopoldo, querido. Bueno, voy a ser muy breve, pero quisiera hacer un esbozo, un pensamiento, para que esta tragedia de Venezuela no sea todo pérdida, que le sirva a otros para verse en un espejo, a otros que incluyan a mi querida España. Decíamos antes en Venezuela, dichos como cuando éramos felices y no lo sabíamos. Es posible. También decíamos, aquí no puede pasar lo que pasó en Cuba. Nosotros no somos Cuba. Hemos ahora descubierto que no solo sabíamos que éramos felices, que éramos muy felices, tampoco pensamos jamás que íbamos no solamente a ser Cuba, sino ser peor que Cuba, un súbdito de Cuba. ¿Y todo por qué? Porque de repente se empezó a despreciar eso que se llama la política. De alguna forma, lo peor que podía hacer cualquiera era ser político. Porque ser político significaba ser corrupto o significaba ser un aprovechador. Pareciera que todo el mundo que había leído la descripción de Max Weber del oficio de la política, habían escogido solamente el político que usa la política para beneficio propio del poder por el poder, y no, lo que también describe Max Weber, el que hace de la política su vida, su ideal, su compromiso para mejorar lo que debe ser mejorado con su sacrificio. Hay quienes sacrifican, aquí los tengo, y mi hijo, mucho por la política, y no se les reconoce siempre. ¿Y saben por qué? Porque la democracia no es distinta a un árbol, a un pequeño árbol. La democracia necesita jardineros, necesita quien la pode, necesita quien la riegue. Si no, se va a abandonar y como cualquier otro árbol, se va a secar y no va a dar frutos. ¿Y quiénes son los jardineros de la democracia? Los ciudadanos. Todos y cada uno de los ciudadanos que tiene que vigilar que se cumpla la Constitución y todas las leyes. Y esa es la lección para España. Muchas gracias. Por eso nosotros hemos elegido una encina como nuestro árbol. Regis. Bueno, yo lo que quería decir era que los cubanos ya tenemos varias generaciones durante estos 60 años luchando no solo contra molinos de viento, también contra ejércitos y gigantes soberbios que nos tienen la peor de las ojerizas y nos están impidiendo nuestros derechos. Pero lo que le puedo decir a mis hermanos venezolanos es recordarles lo que dice siempre Leopoldo: no se cansen. Nosotros no nos hemos cansado y por eso nosotros tenemos la convicción de que vamos a triunfar. Ustedes también. No se cansen. Muchas gracias. Pues para que vean el privilegio que ha sido moderar este panel,
auténticos ejemplos para todos los políticos. Eso es lo que sois. Es un privilegio para toda España haberos tenido aquí. Muchas gracias de todo corazón. Vamos a hacernos una foto, Pablo, Dionisio y Nacho, y luego os juntáis todos los demás, que tenemos aquí unas... Juntaros por ahí. Dionisio, Nacho, Ramón. Ramón es un fotógrafo buenísimo, que se llama Ramón y además es de Ávila. Venga, Nacho, ponte, vamos ahí. Pablo, poneros, Nacho, Pablo, poneros. Libertad, 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 libertad. Y ahora todos, venga, venid. Venga, venid. Ahí se quedan delante, venga. Y sin más dilación, vamos a hablar de verdad.